Hola niños, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver la clase Evangelio de la Biblia. Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias en este día, papá, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por ser tan bueno con nosotros y cada día, Señor, seguir mostrándonos y hablándonos a nuestra vida, Señor, de tu Evangelio. Te pedimos que este día seas tú hablando a través de mi boca, Señor, y llegando al corazón de cada uno de los niños y de todas las personas que vayan a ver este video, Señor, para que realmente sea tu Espíritu revelándote a sus vidas, Señor, y que ellos puedan creer que la única verdad es que tú eres el Jesús el Cristo, Señor. Te damos gracias y ponemos esta clase en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Ahora sí vamos a comenzar. Ya vimos al inicio que la clase es Evangelio de la Biblia. Y para comenzar vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Para ustedes, ¿qué es el Evangelio o qué significa la palabra Evangelio? Pues tal vez algunos no lo tengan muy claro, pero para eso vamos a ver esta clase. Y para eso nos va a ayudar Pablo. Pablo fue un apóstol de Jesús. Él conocía muy bien de la palabra y él compartía el Evangelio de la Biblia. Pero no solo compartía el Evangelio de la Biblia, sino que como él conocía esta verdad y conocía la palabra, pues también él nos advierte sobre un evangelio falso. Si leemos en Gálatas, les decía que estaba horrorizado de que tan pronto se habían apartado de Dios, quien los había llamado hacia a Él mismo a través de la misericordia de Cristo. Aquí podemos ver cómo solo podemos acercarnos a Dios a través de Cristo. Pero después les decía, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por personas que a propósito distorsionan o cambian la verdad de Cristo. Entonces, evangelio significa buena noticia, pero nos dice que unas personas distorsionaban la verdad de Cristo. Entonces, la buena noticia, el Evangelio de la Biblia, habla sobre el Cristo. Pero, ¿por qué estaban siendo engañados? Pues porque esas personas también estaban siendo engañadas por Satanás. Y nosotros debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado porque aún ahora hay personas que están siendo gobernadas por Satanás para engañarnos, para que no creamos en el Evangelio de la Biblia, que es sobre Jesús el Cristo. Entonces después Pablo les dice que si alguien, ya sea él mismo o algún ángel del cielo, les da un evangelio diferente al que ya habían recibido de Jesús el Cristo, sea maldito. Por lo cual no debemos de dejarnos engañar por nada ni por nadie que nos diga algo diferente a que Jesús es el Cristo. Aunque pueda ser muy parecido, tal vez nos digan, sí, Jesús es el Cristo, pero no te preocupes porque tu problema no es que estés separado de Dios, sino que tu problema es el dinero. Y todas estas cosas pueden ser engaños de Satanás para que no creamos. Pero entonces nosotros debemos de estar muy atentos y conocer más de la palabra para que nos sea revelado el evangelio correcto. Entonces ya vimos que Pablo advertía de ese evangelio falso, pero ahora vamos a ver cuál es ese evangelio del que hablaba Pablo. Si leemos en Romanos, en el capítulo 1, del versículo 2 al 4, nos dice: Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. Entonces ya sabemos que el Evangelio significa buena noticia. Pero ahora también nos dice que esa buena noticia habla sobre su Hijo. Y después nos dice, en su vida terrenal, él fue un descendiente del rey David. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús el Cristo, nuestro Señor. Entonces aquí podemos ver que la buena noticia habla sobre el Hijo de Dios. Y también nos dice que Jesús el Cristo es realmente el Hijo de Dios. O sea, el Evangelio, esa buena noticia, es que Jesús es el Cristo. Es lo que nosotros debemos de creer. Y es lo que Pablo compartía, lo que Pablo predicaba, ya que él también le predicaba a los judíos y a los fariseos. Ellos son personas que conocen mucho de la palabra, mucho de la escritura,
pero ellos no creen que Jesús es el Cristo, ellos siguen esperando otro Cristo. Entonces por eso Pablo utilizaba las Escrituras para demostrarles con su mismo conocimiento que ellos tenían que realmente Jesús era el Cristo. Pero no solo Pablo hacía esta predicación, sino que también la iglesia primitiva. ¿Pero qué quiere decir o quién es la iglesia primitiva? Pues la iglesia sabemos que no es solo el lugar, sino que la iglesia son las personas que creen en el Evangelio. Entonces ahora nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero primitiva quiere decir que fue la primera iglesia. Entonces la primera iglesia se encargaba de compartir este evangelio de que Jesús es el Cristo, ese evangelio de la Biblia. ¿Y dónde vemos esto? Pues en la palabra nos muestra cómo es que esta iglesia predicaba en todos lugares, en todos lados. Nos dice que ellos todos los días, en casa por casa, en todos los templos y en todo lugar, compartían acerca de Jesús el Cristo. Pero también nos dice en Hechos que decían: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Cristo. Entonces ahí ellos le estaban diciendo a todo el pueblo de Israel que a ese Jesús a quien habían crucificado, porque no creyeron que realmente él fuera el Hijo de Dios, pues Dios lo hizo Señor y Cristo a través de su muerte y resurrección en la cruz. Entonces nosotros ahora debemos de creer que este es realmente el Evangelio de la Biblia. Pero ¿para qué se escribió la Biblia entonces? Ya que sabemos que el Evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo, pues la Biblia también nos dice para qué fue escrita. Si leemos Juan 20:31, nos dice que éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por el poder de su nombre. Entonces ahí nos dice muy claro la palabra que toda la Biblia se escribió para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que únicamente al creer en Él es que vamos a tener vida, ya que nosotros nos encontramos separados de Dios a causa de Satanás y de nuestro pecado, pero solamente Jesús el Cristo va a poder solucionar este problema, ya que es el Rey que vence a Satanás, nuestro sacerdote que al derramar su sangre en esa cruz nos limpia de pecado y nos hace justos delante de Dios, siendo ese verdadero profeta que va a abrir un camino para que podamos llegar y encontrarnos nuevamente con Dios. Este es el Evangelio de la Biblia. Esta fue toda la clase. Para terminar vamos a hacer una oración. Si gustan acompañarme cerrando sus ojos. Señor, te damos gracias en este día, papá, por la palabra que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para que realmente podamos escuchar tu voz, Señor, y podamos creer en el Evangelio de la Biblia, Señor, que tú ya nos has entregado. Te damos gracias, papá, y te pedimos que cada día tu Espíritu sea en nosotros, Señor, para que creamos, Señor, y nuestra fe vaya en aumento, Señor, y que en todo tiempo y en todo momento tengamos la certeza y la confianza en que tú eres el Cristo y que ya tenemos vida al creer en ti. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Ahora sí, vamos a pasar a la actividad. Vamos a necesitar plumones o colores, un resistol, lápiz y tijeras. También un pedazo de cartulina. Si no tienen en su casa, pueden utilizar cualquier tipo de cartón, así como esta cajita. Muy bien, primero haremos 2 rectángulos como se puede ver. Pueden hacerlos del tamaño que ustedes quieran. Primero tomaremos el rectángulo pequeño, con el cual haremos como una pequeña Biblia, la cual pegaremos después en la parte superior de nuestro rectángulo más grande. Ahora en la parte de adentro de nuestra Biblia pondremos la pregunta: ¿cuál es el Evangelio de la Biblia? Ya que esté lista, ahora lo pegaremos en la parte superior de nuestro rectángulo grande, de esta manera. Ya que lo hayan pegado, ahora sí en la parte del otro rectángulo pueden escribir o dibujar su respuesta. La mía quedó así. Puse el versículo de Juan 20:31, ya que nos dice que la Biblia se escribió
para que creamos que Jesús es el Cristo, y este es el verdadero evangelio de la Biblia. Entonces así quedará nuestro separador para que cada que estudiemos de la palabra, recordemos que Jesús es el Cristo y es el único motivo por el cual se escribió la Biblia. Bendiciones.